Si a mí ahora me preguntan qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez después del último bombazo, Ábalos y Koldo en prisión, yo apuntaría a un golpe de Estado. Y además, un golpe de Estado amparado por las declaraciones de Podemos, de Junts per Catalunya y de Sumar. No me extrañaría nada un asalto al Consejo General del Poder Judicial. No me extrañaría nada después de los ataques que ha recibido el Tribunal Supremo por la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado, y no me extrañaría nada que el miedo se apodere por completo de Pedro Sánchez y ante la mínima posibilidad de que él pueda entrar en prisión el día de mañana, directamente cortar por lo sano y venderlo de cara a la historia como un éxito para frenar el avance de la ultraderecha. No me extrañaría nada. Antes de ayer, cuando Abascal dijo, tras la entrada en prisión provisional de Ábalos y Koldo, que deberían de tener la condición de testigos protegidos del programa de protección a testigos, porque Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa, algunos lo vieron exagerado, pero yo me acuerdo perfectamente de aquel momento en el programa de Iker Jiménez cuando salió Segundo Valle. Les pongo en contexto: cuando Alejandro Entrambas-Aguas, el periodista que trabaja para El Debate, habló de un inmueble, de una mansión que tenía el exministro en Perú, que Ábalos en aquel momento dijo que eso era una fantasía, que era mentira y demás, salió un señor llamado Segundo Valle y salió una fotografía conforme Ábalos fue el padrino de su boda, estaba allí con su mujer, vamos, que se conocían, y este señor dijo lo siguiente, para que luego digan. Yo le decía que usted se ha sentido amenazado en las últimas fechas después de hacer público todo esto, ¿no? Sí, efectivamente. José Luis Ábalos me mandó a amenazar a través de su representante, la señora Jennifer Balta, en discusiones, como yo le insistía que no tenía que vender el local, ella me dijo que yo no me metiera porque el señor Koldos, y eso me acuerdo porque lo he leído en las noticias, y el señor Rivas se iban a encargar de mí. Que no le tengo miedo. Últimamente he recibido más amenazas de muerte, José Luis. No te tengo miedo. Si tengo que dejar la vida por luchar contra la corrupción, pues aquí me tiene. Rivas se iban a encargar de mí. Que no le tengo miedo. Últimamente he recibido más amenazas de muerte, José Luis. No te tengo miedo. Si tengo que dejar la vida por luchar contra la corrupción, pues aquí me tienes. Y delincuente me has dicho. Delincuente, sí, me acepto delincuente, quizás por haber tapado y protegido a las putas que tú me dejabas acá, que yo las mantenga hasta tu retorno de España al Perú otra vez. Es un criminal. Ahora estás tratando de dañarme, decirme que estoy denunciado estoy encadenado a una denuncia injusta, ilegal y abusiva de tu parte. Eres un ladrón, José Luis. Devuelve lo que no te corresponde. Devuelve lo que no es tuyo. O le has robado a España y has estafado a Perú, o qué vivo. ¿Te han descubierto tu robo como ladrón? Entrégalo. Entrega lo que no es tuyo. Segundo, muchas gracias. Muchas gracias. Segundo Valle Cortés. Segundo Valle Cortés, muchísimas gracias. En Chimbote ha hecho usted un larguísimo viaje, lo sé, por zonas muy largas de ese país maravilloso que tanto queremos, Perú, siempre en nuestro corazón. Muchas gracias por su declaración, son sus palabras, son sus acusaciones que son muy graves y que nosotros no podemos decir más que, por supuesto, que es su testimonio. No tenemos ninguna prueba, pero es el testimonio de alguien que ha querido contárnoslo relacionado con este caso. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias, y por supuesto yo diría, si José Luis Ábalos, vea, Alejandro, quisiera entrar... Bien, pues como han escuchado ustedes, perdón por la tos, he vuelto a retomar el vídeo atrás, no sé cuándo me recuperaré de esto, a lo mejor nunca, ella es la voz que me queda, que yo estoy dispuesta a hacer lo que sea para que tener la voz que tenía antes, no porque fuera especialmente bonita, pero mejor que la voz que tengo ahora, desde luego. Miren cómo se las gastaba presuntamente Ábalos con Segundo Valle, íntimos amigos, tanto es así que fue a su boda como padrino, y este señor ya denunció hace 8 meses, exactamente 8 meses, que Ábalos parece ser que se lo había llevado calentito, además de contar cuestiones personales de mujeres de vida alegre. Bueno,
Pues ahora resulta que esto que era una fantasía, ahora que hemos tenido acceso al auto de prisión provisional del juez Leopoldo Puente, resulta que esa fantasía no lo es tal para el criterio del juez. Lo publica nuevamente Alejandro Entrambasaguas en El Debate. El juez sostiene el riesgo de fuga de Ábalos en el inmueble de Perú que desveló El Debate y que él negó. La fantasía es tremenda. Por esa razón, ha solicitado acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del exministro José Luis Ábalos, tras considerar que existe un riesgo de fuga de carácter extremo. Estaba yo subestimando la capacidad de acción del exministro Ábalos, pero Leopoldo Puente, el juez del Tribunal Supremo, lo ha tenido claro. El auto judicial fundamenta esta decisión en la combinación de diversos elementos que, a juicio del magistrado, pueden facilitar que el acusado se sustraiga a la acción de la justicia. Entre esos elementos, la existencia del inmueble a su nombre en Chimbote, Perú, las actuaciones de Fiadelso, la ONG del exministro, y los movimientos económicos de su hijo, Ábalos Jr., en Colombia. La fantasía que estamos viviendo no es una fantasía, es la realidad. Y ahora mismo el escenario que tiene Pedro Sánchez, que por cierto no quiero que se me olvide comentarles algo, esto ya lo están publicando no solamente pseudomedios, como los bautizaba Pedro Sánchez, sino la propia Sexta. Me cuesta decir Sexta, siempre al final acabo haciendo mías las palabras de otros creadores de contenido y se me ha quedado en la cabeza, más que Sexta, se me ha quedado la secta. Pues bien, la Sexta ya describe la situación que tiene el propio presidente del gobierno. Escuchen. Es un panorama muy complicado. Su círculo más cercano, Cerdán, Ábalos y Koldo, investigados y con muchas papeletas de pasar varios años en la cárcel. Su familia, también investigada. La Audiencia Nacional investigando las propias cuentas del PSOE. También Leire Díez, se actuó o no como fontanera del partido, un fiscal general condenado y un bloqueo en el Congreso, bloqueo que le deja muy poquito margen de maniobra, y con los socios empezando a cuestionar si esta legislatura puede o no seguir. No hablan de elecciones, esté redondo, pero en Moncloa sí que hay mucha preocupación. Son muy conscientes en el Palacio de la Moncloa de la situación delicada por la que están atravesando, pero insisten en asegurar que este gobierno aguanta, porque según ellos lo peor ya lo pasaron en el mes de julio con el ingreso en prisión de Santos Cerdán. Hay mucho malestar, muchísimo cabreo con esas filtraciones que está realizando José Luis Ábalos, hasta tal punto que por primera vez y públicamente han decidido confrontar con él. El Ejecutivo ha dicho que no va a aceptar chantajes. Hemos escuchado a la vicepresidenta María Jesús Montero y ha asegurado también que no hay ninguna información que esté en poder de Ábalos con la que pueda amenazar al presidente del gobierno. Una estrategia, la de Ábalos, que está provocando muchísimo vértigo y muchísimo desconcierto en las filas del partido, donde retratan a José Luis Ábalos ahora mismo como una auténtica bomba de relojería, desesperado y dispuesto a poner el ventilador. Bueno, aquí hay un poco de contradicción, ¿no? Por una parte dice María Jesús Montero que no van a aceptar chantajes, pero para que se produzca un chantaje tiene que haber información o algún tipo de documentación con la que pueda presionar el exministro. Para acto seguido decir no hay ningún tipo de información con la que se pueda chantajear al gobierno. Miren, yo creo que esto es una cuenta atrás en toda regla. Y como les decía al comienzo del vídeo, yo creo que la única escapatoria que tiene ahora mismo Sánchez es dar un golpe de Estado con todas las letras, asaltar directamente el Consejo General del Poder Judicial con la connivencia del resto de formaciones políticas, a excepción de dos. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho Pablo Iglesias, que continúa en la sombra siendo el líder de lo que queda de Podemos, y ha dicho que es lo que toca: frenar a la ultraderecha por las malas, directamente renovar el Consejo General del Poder Judicial con el resto de formaciones políticas. Y pone la comparativa a lo que se ha hecho con Radio Televisión Española. Radio Televisión Española, por cierto, esto ocurrió mientras los valencianos se ahogaban, nombró a directivos, nombró a sus consejeros y lo hizo en un momento donde la mayor parte de la gente en Valencia, sino la mayor parte de la gente, una parte importante, tenía familiares, amigos, vecinos que estaban sufriendo las consecuencias de las riadas. No sé qué es lo que va a pasar, pero
que no va a ser nada bueno, ya lo digo yo. Esto tiene que caer por alguna parte y hasta que a Pedro Sánchez le pongan los grilletes, yo creo que va a aguantar haciendo lo que mejor sabe hacer, mentir y intentar colarnos por la puerta de atrás reformas. En fin, hasta aquí les puedo contar, de momento esto es lo que hay, siento muchísimo mi tono de voz, he aguantado lo que he podido, ahora sí les voy a dejar, recen por mí, deseenme suerte y una pronta recuperación y que tienen también, les recuerdo, contenido en el canal secundario y les digo una cosa, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Lo dejo aquí, gracias por verme y si Dios quiere, nos vemos mañana.